Hoy estamos terminando una serie de sermones fundados en el libro del profeta Oseas. Llegamos al capítulo 14 y se requerirá recordar algunas cositas previas de este libro, de este profeta tan importante. Vamos a recordar algunas cosas que hemos venido diciendo. Para quienes se han perdido el resto de la serie o alguna parte de la serie, recuerden que esto está presente o está disponible en las redes sociales de nuestra iglesia también. Leemos Oseas capítulo 14 desde el versículo 1 en adelante. Oseas capítulo 14. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos. No montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde, tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. El libro de Oseas se nos ha presentado como un libro tremendamente duro, decíamos la semana pasada. Frases de Dios tan radicales, parece que Dios está tan enojado, parece que sus palabras son tan hirientes, es una forma de hablar que uno no querría imitar, ni es recomendable imitar, por cierto. Pero en realidad parece que el libro de Oseas es una historia de reconciliación. Al final, después de pasar por estas frases tan duras, con un Dios tan enojado que marca tanto la diferencia con el resto, pareciera que el libro de Oseas es finalmente un libro de reconciliación. Y en este sentido, el capítulo 14 que vamos a revisar vienen a ser las palabras finales de toda esta historia de reconciliación. Así quisiera que analizáramos el capítulo 14 del libro de Oseas como las palabras finales de una historia de reconciliación. Y en ese sentido quisiera expresar tres ideas fundamentales que reflejan nuestro recorrido por el libro de Oseas, que luego se concentra en el capítulo final. En primer lugar, quisiera decir que la relación del pueblo con Dios se nos muestra como una relación muy problemática, muy problemática. Hagamos un recorrido, fíjense ustedes en el capítulo 2, iniciando el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 7 al 8.
con ardor perseguirá a sus amantes. Recuerdan que hemos dicho acá que la relación de Dios con el pueblo es presentada metafóricamente como una relación de matrimonio. Entonces, esta elección del pueblo de Israel por otros dioses en lugar del Dios propio es entendida como una partida hacia los amantes del pueblo. Y Dios se presenta, como la semana pasada lo decíamos, como un Dios herido, un Dios despechado, un Dios muy, muy ofendido. En el capítulo 12 decía, con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo, el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Israel y la época es la época de una cultura agraria. Si no llueve hay sequía, si llueve mucho hay hambre también. Todo depende de las condiciones climatológicas de las tierras, frente a los diferentes conflictos que enfrentan en este sentido, en lugar de acudir a Dios, acudían a los dioses de la fertilidad, que exigían sacrificios, como decíamos antes, sacrificios humanos, y Dios mirando de lado. Yo les di la tierra, yo les di el grano, yo les di, y con eso ellos han construido a sus propios dioses. El mismo capítulo 2, versículo 14, empieza a mostrar nosotros descubrimos un rostro de Dios un poco oculto en Oseas. Verso 14, por eso voy a seducirla. El lenguaje poético sigue en el mismo eje, ¿no? Él va a intentar reconquistarla. Como que uno cuando lee Oseas solo lee que la va a castigar. Voy a destruir esto, voy a destruir lo otro, voy a castigar lo otro, y estos textos como que no saltan tan a la vista. Pero esta mujer, este pueblo, mujer descrita como mujer casada, metafóricamente, que se va tras sus amantes, es encontrada por Dios, que dice, ahora la voy a seducir, la llevaré al desierto, le hablaré con ternura, allí le devolveré sus viñedos, lo mismo que estaba buscando en los dioses paganos, le devolveré sus viñedos, convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Qué lindo esto. Donde solo se ve desgracia, Dios va a convertir aquello en un espacio de esperanza. Allí me corresponderá, o sea, Él la va a seducir y ella va a ser seducida, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Recuerden la historia de Israel, que eran esclavos en Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Este es el mismo que se estaba quejando de que ella se iba con sus amantes. Seguimos en el capítulo 2, versículo 19. Yo te haré mi esposa para siempre. Te daré como dote el derecho, la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite, y estos le responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré este era un nombre, en hebreo esto es un nombre que aparece, me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Dios parece duro, pero no es tan duro.
tiene un corazón que se derrite de amor por dentro. Parece muy enojado. A veces esa imagen del Dios enojado nos gusta. Nos gusta que Dios esté enojado con todos, que Dios castiga a los vecinos, que Dios castiga al pariente complicado, que Dios castiga al hermano jodido, que Dios... Jodido no es una mala palabra en Chile, hay que decirlo para los extranjeros. Me dicen por acá. Pero este Dios que parece tan iracundo esconde un corazón que se derrite de amor. La semana pasada leíamos el capítulo 13. El versículo 4 leíamos lo siguiente. Capítulo 13, versículo 4. Porque yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto. Cuando no valía nada, ¿se acuerdan? Cuando era esclavo, no tenía una tierra, no podía producir, no podía vender el grano, no podías extraer los minerales, no era rico. Desde aquella época yo era el Señor tu Dios, le dice al pueblo. Así que no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo, porque yo fui el que te conoció, ¿dónde? En el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer, quedaron saciados. El problema es que una vez saciados, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso digo que la relación del pueblo con Dios, descrita en Oseas, es una relación problemática. Pero me pregunto si acaso la nuestra es mejor. ¿No es igual de problemática? No creamos nuestros propios dioses, ni bien podemos. No usamos las bendiciones del Señor para enaltecernos. El Señor nos levanta y nos quedamos tan arriba que esperamos que alguien venga y nos adore, por favor. ¿No es igual de problemática nuestra relación? Luchamos también nosotros con nuestra permanente intención de, habiéndolo recibido todo de Dios, utilizar todo que recibimos de Dios para construir nuestra propia adoración. Pero el Dios que se nos revela en Oseas guarda, como decíamos, un corazón de amor detrás de esa apariencia de severidad. Hay que enseñarle a nuestros niños que Dios parece que está enojado, que Dios grita y salta, que se enoja y levanta las manos, pero lo hace simplemente porque por dentro quiere que volvamos a Él. No es un Dios malo, no es un Dios de la ira, no es un Dios que exige la muerte o la vida de las personas. Bueno, la fe cristiana lo sabe, es un Dios que por el contrario entrega la vida por las personas. Siempre está ofreciendo amor sin importar cuánto lo hemos ofendido, cuánto hemos dañado su honra y su dignidad, sin importar con cuántos amantes espirituales nos hemos ido antes. En segundo lugar, quisiera expresar otra idea que hemos encontrado en Oseas y ya ahora más concentrada en el capítulo 14. La reconciliación que nos propone el Señor se inicia con una conversión a Él. Miren el versículo 1 del capítulo 14. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Vuélvete. Si hay una palabra que expresa bien la idea de conversión es esto. Vuélvete. Si vas caminando en una dirección, camina exactamente en la dirección contraria. Gírate y vuélvete hacia Dios. Lo que significa que hemos ido caminando dando la espalda al Señor. Es un llamado a convertirnos. ¿Pero a convertirnos hacia qué? Convertirse a Dios no es convertirse en evangélico.
no es convertirse en católico, no es convertirse en pentecostal o en aliancista. ¿Qué nos gustaría que dijera en la Biblia, vuélvete a Alianza Cristiana y Misionera? Diríamos, wow, mira cómo somos de importantes. Vuélvete a Dios. Hay que convertirse a Dios. Porque precisamente es de Dios de quien nos hemos alejado. Fíjense que hasta las denominaciones evangélicas o católicas, hasta nuestras propias tradiciones religiosas, frecuentemente se convierten en dioses para nosotros. Él nos da salvación, nos da su riqueza, su oro, su plata, su salvación, y armamos una linda denominación para adorarnos a nosotros mismos. Hasta en eso construimos nuestros propios dioses. Vuélvete a Dios. Nos convertimos, cuando nos convertimos, giramos en la dirección contraria hacia Dios, porque de Dios es que nos hemos alejado cuando nos alejamos. Pero ¿cómo nos volvemos a Dios? ¿Desde dónde? Si caminamos en una dirección dando la espalda a Dios, cuando nos convertimos damos la espalda a lo otro, a aquello que eran nuestros propios dioses. Convertirse a Dios es también dar la espalda a algo. ¿Pero a qué? Oseas es muy pedagógico acá. Miren el versículo 2 y 3 del capítulo 14. Piensa bien lo que le dirás. Porque le dice, vuélvete a Dios, pero vas a tener que hablar con Dios. ¿Qué le vas a decir? Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Pongamos atención en esto, iglesia. Con este ruego, perdónanos nuestra perversidad. El que no tiene de qué arrepentirse no se vuelva a Dios, siga con sus dioses. El que no sienta que deba pedir perdón a Dios, siga con sus ídolos. La vuelta a Dios es para nosotros los pecadores, los que sabemos que tenemos que partir con rostro en el suelo pidiendo a Dios perdón. No se vuelve uno a Dios con soberbia, no se vuelve uno a Dios reclamando cosas. ¡Hey, he sido tan fiel, perdóname, me lo merezco! No se vuelve uno a Dios declarando cosas a los gritos. Se vuelve uno a Dios rogando que tal vez Dios sea movido a misericordia, pero ni siquiera aquello merecemos. Vuélvete a Dios, vas a decir, perdónanos nuestra perversidad y recíbenos en tu benevolencia. Pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Queremos adorarte. Queremos reconocer tu valor. Asiria no podrá salvarnos. Por fin se dieron cuenta. Necesitaban ayuda. ¿Dónde vamos? Ahí están los asirios, pidamos ayuda a los asirios. Ellos tienen dioses a los que podemos ver, pidamos ayuda a esos dioses de los asirios. Y por fin se dan cuenta cuando se vuelven a Dios que Asiria no podía salvarlos. Los amantes espirituales, este es uno de ellos. Asiria no podrá salvarlos. Tampoco montaremos en caballos de guerra. No nos vamos a salvar a nosotros mismos tampoco. Ni el dios falso Asiria, ni los dioses falsos nosotros, no montaremos en caballos. Y miren esto, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano, el que no tiene a dónde ir, en ti, el huérfano, haya compasión. La conversión a Dios es el reconocimiento de que a nadie podemos acudir
sino al Señor. Por eso es que no se convierte uno de cualquier cosa. La conversión a Dios es la conversión respecto de los dioses que hemos ido creando, de nuestras propias seguridades, de aquellos que nos roban la energía de la adoración, todo aquello que es objeto de nuestra adoración, que no es Dios, de aquello, de nuestros Asiria, de los caballos que dan la victoria hoy, de los dioses que hemos creado. Por eso, aunque no siempre, la conversión suele ocurrir cuando tocamos fondo. Porque a veces solo cuando tocamos fondo somos capaces de reconocer que nadie puede ayudarnos, que nadie puede salvarnos, que el único interesado en rescatarnos del hoyo en el que estamos es el Señor. No siempre es así, pero frecuentemente, para poder reconocer que Asiria no da salvación, que los caballos de guerra no dan la salvación, que los dioses falsos no salvaban, frecuentemente hay que pasar por todos esos amantes espirituales, descubriendo que siempre fracasamos, porque solo Dios era el Señor. Cuando nuestros corazones están muy humillados, suele darse que las condiciones son perfectas para la conversión. Así es que la reconciliación que nos propone el Señor siempre parte por convertirnos a Él, por abandonar a los baales que hemos ido construyendo y volvernos al Señor. En tercer lugar, es muy curioso, pero la transformación que Él exige de nosotros la proporciona el mismo Dios. Miren el versículo 4 del capítulo 14. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío. Muy interesante. Les falta lluvia. La buscan en los baales. Yo seré para ellos como el rocío. Falta que florezca su tierra. Yo haré florecer al pueblo como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Esos árboles majestuosos que parece que fueran eternos, que siempre están ahí de generación en generación. Israel no tiene futuro y de repente Dios les dice, yo haré que sean como estos, que echen raíces tan profundas, que no puedan ser desarraigados de acá. Pero no es el de Asiria, no son los dioses que creamos con los palitos o con las piedras. Hundirá sus raíces como cedro, sus vástagos crecerán, tendrán el esplendor del olivo, la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan hermosos como el vino del Líbano. Deben dejar de ser rebeldes. Vuélvanse al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Y Dios dice, yo corregiré su rebeldía. No son nuestras fuerzas, hermanos, hermanas. Él exige de nosotros que dejemos de ser rebeldes. ¿Y qué ganas nos dan a todos nosotros seguramente de meternos la mano al corazón y cambiar los cables que están mal? Esos cables que nos hacen ser rebeldes. ¿Y cómo poder hacerlo? ¿Cómo mirarnos al espejo una mañana y decir, ok, de aquí en adelante cambio la polaridad y comienzo a ser obediente al Señor? Y no podemos. Y Él exige que no seamos rebeldes y no podemos dejar de ser rebeldes. Entonces oímos en la profecía de Oseas que ese Dios que parece tan terrible dice, yo corregiré su rebeldía.
yo corregiré su rebeldía. Los pueblos y también nosotros buscamos en los dioses falsos lo mismo que el Señor había prometido darnos. Pero no hay que confundirse. La verdadera bendición no proviene de los Baales. Miren el versículo 8 del capítulo 14. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? De que están lindas, los dioses que te creaste, porque los creaste con la inteligencia, la astucia que yo te di. Pero ¿qué tengo que ver yo con los poderes de este mundo? ¿Qué tengo que ver yo con los poderes temporales, como decíamos la semana pasada, como Asiria o cualquiera? ¿Qué tengo que ver yo con las imágenes que te creas? ¿Qué tengo que ver yo con los Baales? Esos monos a los cuales les hablas pero no responden porque no tienen vida. Pides su ayuda y no pueden ayudar porque no tienen vida. Claro, los creaste tú mismo. ¿Qué tengo que ver con esas imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. Hermanos, hemos conocido a un Dios, y este es el objetivo de los textos bíblicos, no crear doctrinas cristianas, sino mostrarnos a Dios. Hemos conocido a un Dios que hace todo lo necesario para que no nos separemos de Él, para que no lo dejemos. Hace todo lo necesario para que nos asustemos lo suficiente y nunca nos vayamos de su lado. Y aún así nos vamos. Pero una vez que nos vamos, nos extiende una y otra vez una invitación amorosa a buscar su perdón. Yo soy el Señor, dice el capítulo 13 que leíamos, versículos 4, que leíamos la semana pasada. Pero yo soy el Señor, tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás. Pueden buscar por todos lados, pero nunca van a conocer a otro Dios fuera de mí. Pueden buscar en los Baales y en los amantes espirituales que nos vamos creando, pero no hay otro Salvador que no sea yo, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. El salmista captó muy bien cuál es el corazón adecuado para volver al Señor. En el Salmo 51, el versículo 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. La forma correcta de volverse a Dios es con el corazón en la mano, con el rostro a tierra, sin reclamar nada, esperando el perdón del Señor. Y no necesito ser profeta para asegurarles que todos los que estamos acá, los que están viéndonos por la señal de internet, cuando nos acerquemos a los pies del Señor con este corazón en la mano, con la actitud de humillación correcta, no seremos despreciados, no seremos expulsados de la presencia del Señor. Solo así se está en la presencia del Señor. El sacrificio que agrada al Señor
es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Oremos. Señor, acá estamos al terminar la profecía de Oseas, muy conscientes de nuestros propios amantes espirituales, muy conscientes de cómo hemos buscado ayuda en las asirias de nuestros tiempos, en los baales de nuestros días, cómo con la inteligencia, las capacidades, los recursos que nos diste, creamos nuestros propios dioses. Señor, queremos volvernos a ti, queremos convertirnos a ti, volver a caminar en tu dirección, sentir tu perdón y vivir, Señor, en este perdón. Señor, escucha nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén.